Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a ver cómo se llena la tabla de distribución de frecuencia y para ello aquí yo les he escrito un ejercicio que dice número de veces que han ido al zoológico en los últimos 10 años los alumnos de una clase. Aquí pues como lo comentábamos hace un momento con sus compañeros, vamos a trabajar con un tipo de variable que es la variable cuantitativa debido a que vamos a trabajar con valores numéricos y pues primeramente vamos a observar los números que tenemos aquí. El procedimiento para llenar esta tablita es el siguiente. Paso número 1. Ustedes van a tener un conjunto de datos. Lo que vamos a tener que hacer como primer paso siempre, cuando son datos no agrupados, aquí estamos trabajando bien importante con datos no agrupados, no los vamos a agrupar. Vamos a ordenar esos números de menor a mayor o de mayor a menor, pero deben de quedar ordenados. Entonces vamos a generar una tablita en la parte de abajo y vamos a ordenar estos valores. Una vez que ya ordenamos de menor a mayor, lo que tenemos que hacer es conocer mi tabla. Aquí en su tabla van a tener estas columnas. La primera dice X subíndice Y. ¿Qué significa los datos que tengo por aquí diferentes? En este caso, yo tengo los datos que son 0 y lo voy a poner aquí solamente una vez. Luego tengo 1, luego tengo 2, tengo 3, tengo 4. Voy a borrar porque no me va a caber. Los voy a poner nuevamente. Tengo 0, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los datos que yo tengo de manera diferente y a eso se refiere X subíndice Y. Por aquí arribita tenemos N mayúscula que es igual al número de datos. Entonces, por aquí abajito yo voy a poner que N vale, y como ahorita ya contamos los datos, dijimos que tenemos 25 datos, entonces N va a ser igual a 25, porque son el número de datos que yo tengo. Después tenemos F subíndice Y, es el número de veces que se repite un dato. Y aquí viene la parte interesante. Nosotros vamos a comenzar a contar cuántos ceros tengo. Y en este caso decimos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquí la importancia que yo haya ordenado mis datos de menor a mayor. Y después, ¿cuántos unos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo voy a poner aquí. Después, ¿cuántos datos que tengan 2 o cuántos alumnos han ido 2 veces al zoológico en los últimos 10 años? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo voy a poner aquí. ¿Cuántos alumnos han ido 3 veces? 1, 2, 3, 4. Y lo voy a poner aquí. ¿Cuántos alumnos han ido 4 veces? Solamente un alumno. ¿Y cuántos alumnos han ido 5 veces? Un alumno. A eso se refiere la partecita de FI. Después, tenemos una columna que se llama FR. Esta también se conoce como frecuencia absoluta y esta se conoce como frecuencia relativa. La frecuencia relativa, aquí dice FR igual a frecuencia relativa, se calcula dividiendo cada FI, o sea, cada frecuencia de mi dato, entre N, que es el número total. De esta manera, si seguimos para la primera línea, si queremos conocer la frecuencia relativa, pues entonces vamos a tener que dividir este 6 entre el 25, que es lo que vale N. Para obtener la frecuencia relativa, lo que tienen que hacer es dividir la frecuencia de este primer valor, de este primer dato, que fue 6. Ese 6 lo van a dividir, nos dice aquí que entre N. Entonces sería 6
entre n, ¿cuánto vale n? 25, porque tengo 25 datos. Entonces, si dividimos 6 entre 25, obtenemos 0.24 y es el valor que yo voy a poner aquí. Para el segundo valor o dato, tenemos que FI es igual a 7. Entonces, ese 7 lo vamos a dividir nuevamente entre 25, que es n, y vale 0.28. Y así sucesivamente vamos a ir dividiendo FI entre n, que es 25, n nunca va a cambiar porque es el número de datos total que yo tengo. Nuevamente 6 entre 25, dijimos que obtenemos 0.24. Y ahora 4 entre 25 obtenemos 0.16 y lo voy a poner aquí. Aquí tenemos 1 en frecuencia absoluta, 1 entre 25 y lo vamos a poner aquí, que es 0.04. Y finalmente tenemos nuevamente 1, volvemos a dividir 1 entre 25 y obtenemos 0.04. Después, para obtener el porcentaje, me dice que voy a multiplicar la frecuencia relativa, esta que acabo de calcular, lo voy a multiplicar por 100. Y de esta manera voy a decir, 0.24 por 100, obtenemos 24. Y esto es en porcentaje. Entonces, 24%. Esto nos va a servir en la clase futura. ¿Para qué? Para poder graficar en uno de los gráficos que vamos a ver en la próxima sesión. Ahora después, la frecuencia relativa es 0.28 y la vamos a multiplicar por 100 y eso me da 28% y así sucesivamente con las demás frecuencias relativas. Nuevamente aquí tenemos 0.24 por 100, sabemos que es el 24%. Aquí si multiplicamos 0.16 por 100, sabemos que es el 16%. Si multiplicamos 0.04 por 100, nos dará 4%, al igual que en el último valor de 0.04 por 100 es el 4%. Si nosotros sumamos nuestra frecuencia relativa, debemos obtener como resultado 1. Entonces, 0.24 más 0.28 más 0.24 más 0.16 más 0.04 más 0.04 y ustedes si realizan la suma es igual a 1. Y nosotros si sumamos estos datos para saber que no se nos pasó ninguno, si sumamos 6 más 7, obtenemos 13 más 6, 19, más 1, 20, más 1, 21, más 4 son 25 datos. Entonces quiere decir que no sumamos mal nuestras frecuencias. Aquí debemos de obtener n. Si obtuvimos n, aquí en esta frecuencia relativa, al sumarla nos debe de dar 1. Puede ser que por los decimales que obtenemos en algunos ejercicios, este valor se acerque a 1 y va a ser correcto. Y aquí, pues, si sumamos estos porcentajes, debemos obtener un 100%, que si obtuvimos correcto esto, muy probablemente vamos a obtener correcto esto. Ahora, esta F mayúscula, ¿qué significa? La F mayúscula significa frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir sumando mi frecuencia para que se vaya acumulando y al final, ¿yo qué voy a obtener? El valor de n. La primera frecuencia va a pasar igual, que es 6, de esta frecuencia que tenemos aquí, la absoluta. Después, a ese 6 le voy a sumar el 7 y obtenemos que es 13. A ese 13 le voy a sumar 6 y vamos a obtener 19. A este 19 le vamos a sumar el 4 y vamos a obtener 23. A este 23 le vamos a sumar el 1 y obtenemos
24 y a este 24 le vamos a sumar el 1 y obtenemos 25, que es el número total de datos que nosotros tenemos. Y hasta aquí yo digo que ya terminé de llenar mi tabla de distribución de frecuencia. Entonces, recapitulando, paso número 1. Me van a dar un conjunto de datos y de ese conjunto de datos me los van a dar sin ordenar. Lo primero que yo tengo que hacer es ordenar esos datos de menor a mayor. Una vez que ya ordenamos de menor a mayor, ahora sí voy a comenzar a llenar mi tablita. En X subíndice Y tengo que poner todos los datos diferentes que tengo, solamente una vez. En este caso, me doy cuenta que tengo el 0, lo voy a poner aquí. Diferente a él tengo el dato 1, diferente a él el dato 2, diferente a él el dato 3 y diferente a él el dato 4 y el dato 5. El segundo paso es ver cuántas veces se repite cada dato. El 0, cuántas veces se repite, el 1 y así sucesivamente. Para la frecuencia relativa, recuerden que deben de dividir cada frecuencia absoluta, que es esta primera, entre n, que es la cantidad de datos que tenemos. 6 entre 25, 7 entre 25, 6 entre 25 y así sucesivamente. Para el porcentaje, cada frecuencia relativa la deben de multiplicar por 100. 0.24 por 100 y obtienen 24%. 0.28 por 100 y van a obtener el porcentaje. Y para la frecuencia acumulada, el primer dato siempre va a pasar igual. La primera frecuencia absoluta siempre va a pasar igual. Después le van a sumar la segunda frecuencia y la van a poner aquí. Le suman la siguiente frecuencia y ponen su valor aquí. Y así sucesivamente hasta que lleguen al valor de n, que es el número total de datos. Y hasta aquí se termina nuestra tabla de distribución de frecuencia.